título, el mensaje el día de hoy es Silencio en el Valle. Y el Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio delante de la presencia de Dios y espera solo en Dios. Qué importante que es la comunicación para las personas, nos comunicamos entre nosotros, expresamos lo que sentimos, lo hacemos de forma verbal, a veces a través de la escritura, de formas no verbales en tantas ocasiones, pero sabés que el silencio también cumple un rol fundamental en lo que es la comunicación. Y hay dos situaciones en las cuales prácticamente se nos hace imposible guardar silencio. Ambas implican una carga emocional importante y es que no podemos quedarnos callados. Y es cuando pasamos por un momento de gran alegría, cuando tenemos algo importante a contar, a compartir, y también cuando pasamos por un momento de tristeza, de dolor, y ahí es cuando también necesitamos expresar de dentro nuestro lo que sentimos. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y en el versículo 7 del capítulo 3 dice, tiempo de callar y tiempo de hablar. Sabés que a lo largo de la vida que transitamos distintos procesos, el silencio justamente también ocupa un rol importante dentro de estos procesos. Y el silencio es tan importante como cuando aprendemos a escuchar y a oír la voz de parte de otros. Los procesos, claro que no son fáciles de vivir, de transitar. ¿Por qué? Porque lejos de traer alegría a nuestras vidas, hacen que brote muchas veces de dentro nuestro sentimientos de todo tipo. Pensamos, ¿por qué me toca a mí otra vez más? O hasta tantas veces sentimos que todo está en contra nuestro. Y en ese tiempo que transitamos es cuanto más debemos recordar que Dios está presente y que no estamos solos. Y que Él en su soberanía tiene todo cubierto, todas nuestras necesidades al cuidado de nuestro Dios. Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Lo da un ejemplo de este modo, como una ciudad que está totalmente con puertas derribadas, con murallas que han caído y que cualquiera puede entrar y salir. Así es la persona, lo dice la palabra de Dios, que no sabe tener un dominio de su palabra, de su boca, de sus formas. Así que hoy Dios quiere enseñarnos que a través de las situaciones que vivamos, aprendamos a dar espacio al silencio, porque el silencio es el que nos permite oír tantas veces la voz de Dios. Lo que nos ocurre como seres humanos es que en medio de los procesos que vivimos, en medio de las dificultades, del dolor, del quebranto, es muy delicado expresar los sentimientos que tenemos. Hasta a veces lastimamos, herimos al otro. Hablamos de una forma que hace que el otro pueda ser quizás perjudicado y hasta sabés que nosotros mismos salimos perjudicados porque no damos lugar a la presencia de Dios. Lo hacemos desde el lugar de una herida abierta que no curó, que no cicatrizó y por eso lo hacemos de ese modo. El pueblo de Israel, dice ahí en Josué, que conquistó la ciudad de Jericó. Ellos alcanzaron la promesa de parte de Dios, pero tuvieron que atravesar un tiempo, un proceso que en esta mañana vamos a compartir. Y como hijos de Dios tenemos que aprender que los procesos se viven con aceptación de lo que nos toca vivir, con paciencia. Los procesos requieren tiempo, no son instantáneos, porque justamente son procesos. Es necesario esperar sin rendirse. Los procesos nos impulsan tantas veces a adaptarnos a la situación que tenemos por delante. Y vos te das cuenta
que cuando viene la situación a veces no tenemos ni siquiera capacidad de poder reaccionar. Pero el ser humano, vos y yo, hemos sido dotados de parte de Dios de muchas características. Y una de ellas es esta característica de ser versátiles ante la situación. Claro que la situación va a venir de pronto y vos vas a tener probablemente una primera respuesta, pero qué importante es dar lugar a la respuesta de Dios de parte nuestra. Dice el Salmo 23, uno de los salmos, te podría decir uno de los pasajes preferidos míos: Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Acá el salmista tiene una plena seguridad que no hay absolutamente nada que lo pueda alejar ni separar de Dios y que no va a estar en ningún tipo de falta porque Dios está allí presente. En lugares de pastos delicados me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, ese alma que tantas veces está sedienta, ese mismo alma que pasa por situaciones que son de conflicto propio nuestro, con nuestra propia persona, con el entorno en tantas situaciones. Jehová trae confort a la vida del ser humano. ¿Y cómo sigue este salmo? Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y detenete acá en el valle, en esa zona baja en la cual Dios nos hace tantas veces esperar y transitar. Y aunque ande en este valle que sea de enfermedad, de incertidumbre, de sombra o aún de muerte, no temeré mal alguno porque tú, mi Dios, estarás conmigo. En otra versión dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Tenemos que entender, darnos cuenta que el valle no es una instancia definitiva en nuestras vidas. El valle se cruza, el valle se atraviesa. Quizás hoy vos estás atravesando este tiempo de valle. Quizás estás en una zona baja y sentís que hay cosas que te faltan. El valle que estás transitando hoy vos puede ser distinto al que está transitando tu hermano o aún transito yo. Cada uno de nosotros a lo largo de toda la vida vamos a atravesar estos tiempos de valle. No es un estado permanente, es una transición. Y esa transición que tantas veces vivimos con dolor, con incertidumbre, no debe ser en vano. Ese precio que tantas veces pagamos no debe ser infructífero, tiene que traer resultados, tiene que traer frutos a nuestras vidas. En el valle se conoce más a Dios y ¿sabes qué? También en el valle nos conocemos más a nosotros mismos porque aprendemos a conocer cómo es nuestra persona, cómo es nuestro carácter, aprendemos a quebrantar nuestra propia persona delante de Dios, aprendemos a confrontar nuestro espíritu al de Dios, así como dice Santiago en su palabra, que debemos examinar nuestra presencia delante de la presencia de Dios y decir, la palabra de Dios dice esto, cómo estoy viviendo, cómo estoy transitando mis días, sean buenos o sean malos. El valle de dolor, el valle de sombra. Así que no reniegues de lo que hoy estás viviendo, solo espera en Dios. Dios tiene un propósito mayor para tu vida, que trasciende el tiempo. Dios tiene un propósito que es mayor que tu propia circunstancia. Dios tiene un propósito mayor que va más allá del dolor que hoy estás viviendo y experimentando. Y el punto es también que aprendamos a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene al hacernos transitar por este tiempo de valle. Sabemos que el propósito de Dios es soberano, que es sublime. Sabemos que el propósito de Dios es perfecto y es eterno. En Romanos
dice la palabra de Dios, que sabemos, que tenemos seguridad, que tenemos confianza, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta seguridad te la da conocer a Dios, esta seguridad te la da el experimentar una vida de relación con Dios, pero también esta seguridad te la da el salir cada día y enfrentar el mundo convulsionado, turbulento, este mundo que va cada vez de mal en peor y que nos genera situaciones como hijos de Dios que son opuestas totalmente y diametralmente a la voluntad de Dios. Vos no podés decidir qué proceso vas a atravesar. No podemos decidir el proceso que tenemos que atravesar. No podemos elegir, pero sí podés decidir cómo lo vivís, cómo lo transitás. Si lo hacemos desde nuestra propia perspectiva, experiencia, o si lo hacemos desde la aceptación, desde el reconocer que Dios permite las situaciones con un propósito. Vos podés decidir hacerlo desde la obediencia y desde la entrega de este problema en manos de Dios. Sabés que para los hijos de Dios el valle debe ser más que un simple accidente geográfico. Es mucho más que eso. Sabés que los valles son originados por la erosión de los terrenos, por cuestiones naturales como es el viento, el agua en especial. Y los valles se caracterizan por ser zonas bajas, pero estar rodeada de montañas. Y justamente por ser zonas bajas son zonas altamente fértiles. Y pensá y asociá todo esto que estamos hablando, el valle, la zona baja, el dolor, la situación que vivís, que te hace estar hoy quizás de rodillas, postrado delante de la presencia de Dios, pero a la vez ese es un terreno muy fértil. Es un terreno en el cual Dios quiere trabajar y te quiere impulsar hacia una vida mejor. Es una transición que vivís. Esto que estás viviendo hoy y que vivimos cada uno de nosotros en lo personal, en nuestra situación familiar, laboral, conflictos sociales, todo tipo de conflictos es algo que estamos transitando y que nos lleva a un futuro mejor. Otra característica de los valles es que son accidentes geográficos que tienen una pendiente y desembocan muchas veces en un lago o en un acúmulo de agua mayor. Y sabés que cuando hay algún acúmulo de agua, eso genera vida. Hay plantas acuáticas, a veces hay peces, hay vida en ese lago que viene proveniente de un valle que destila pendiente, agua y vida, potencial vida para nuestras vidas. Esto nos permite entender todo lo que tenemos por delante como hijos de Dios. Atravesamos un valle en la vida que es solo una transición hacia algo mayor. Y qué buena analogía que hace el rey David, porque esto nos permite entender que el valle representa la situación que estás viviendo cada día, que te impulsa hacia el propósito de Dios, que es aún mayor. Cuando vivimos el tiempo de dificultad, de incertidumbre, de dolor, el tiempo de enfermedad, cuando vivimos esos procesos en los cuales no sabemos lo que viene por delante, porque estás esperando un diagnóstico, porque estás esperando una respuesta que te tiene con un peso en tu corazón, surgen interrogantes, surgen cuestionamientos de todo tipo y hasta llegamos a ser tantas veces rebeldes a la palabra de Dios, al mandato de Dios y a la voluntad misma de Dios. Y así lo expresa el Salmo 73.
Seguramente te sientas identificado con gran parte de este salmo, porque yo al leerlo estos días dije, pero esto es lo que me pasó hace 2, 3 días atrás. Situaciones, conflictos, problemas, pero Dios siempre está presente en nuestras vidas. Mirá lo que dice el salmista, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los de puro corazón. Yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de la gente, no les afecta los infortunios humanos. Por eso lucen con orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Ellos se burlan, ellos hablan con maldad. Dice que oprimen, amenazan, reprimen al prójimo. Así son los malvados. Se afanan y aumentan las riquezas fácilmente. Quizás vos digas, esta es una radiografía de lo que vivo hoy. Quizás lo viví tiempo atrás, pero es la realidad del mundo. Es la realidad de la persona que vive lejos de la voluntad de Dios. Pero mirá lo que dice el versículo 13. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? ¿Lo habrás pensado? ¿Qué sentido tiene ser fiel a Dios si el conflicto igual viene o si el conflicto aún es mayor? Si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado al linaje de tus hijos. Cuando traté de entender y de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios y allí, recién allí, comprendí el fin de lo que les espera. Y más adelante en el versículo 21, se me afligía el corazón, se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Quise compartir este salmo, aunque sea algo extenso, pero después vos léelo en tu casa, analizalo y vas a ver que muchas de las situaciones que hoy te tocan vivir están de una forma u otra expresadas en este salmo. Pero vamos al libro de Josué, a ver la historia del pueblo, qué vivió el pueblo, qué desafío tuvo por delante. Josué capítulo 6, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podría entrar o salir. Pero el Señor dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Josué tenía una función de guiar al pueblo, de conducirlo. Josué tenía palabra de Dios. Tú y tus soldados marcharán, presta atención, una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de la trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces, recién ahí entonces, cuando me obedezcan, cuando sigan mis instrucciones, los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Acá hay una
regla clara de parte de Dios, que fue instruida a Josué y Josué la transmitió al pueblo. Y el versículo 10 dice, al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en el que se diera la orden de gritar a viva voz. Es decir, Dios le marcó a Josué que el pueblo debía marchar una vez al día durante 6 días alrededor del pueblo de la ciudad de Jericó. Y en el 7º día la orden era marchar no solo 1, ni 2, ni 3, sino 7 veces alrededor de la ciudad y hacerlo en silencio. El silencio, este silencio que tantas veces Dios pide que tengamos en medio del proceso, así como el proceso que estaba viviendo el pueblo de Israel en este desafío. Y Josué recibe de parte de Dios instrucciones que son precisas para dar al pueblo. Como hijos de Dios tantas veces, como lo hizo el pueblo, en tantas historias bíblicas cuestionamos los procesos, cuestionamos las formas, cuestionamos por qué suceden las cosas, sin darnos cuenta que si estamos viviendo en la voluntad de Dios, es quien está atrás de todo eso, es Dios. Muchas veces es más fácil tomar el camino más acotado, la queja, la murmuración, la falta de aceptación, en vez de tomar el desafío que tenemos por delante y pedirle a Dios que nos dé una visión clara, porque tantas veces en esos tiempos no tenemos una visión clara. Nos cuesta distinguir lo que viene de Dios y lo que quizás no sea de parte de Dios. Estamos confundidos, nuestras emociones nos juegan en contra y tantas veces somos apresurados en tomar decisiones que nos alejan de lo que Dios quiere realmente para nuestras vidas. Entonces, la instrucción de parte de Dios a Josué fue clara: 1 vez al día durante 6 días y 7 veces al día en el 7º día. Y debían hacerlo todo en silencio, este silencio que seguramente le costó mucho al pueblo, como me cuesta a mí y te cuesta a vos en estos tiempos. Ahora pensá si vos y yo estaríamos en medio del pueblo en ese tiempo, en esa situación. Diríamos, ¿pero qué sentido tiene todo esto? No tiene lógica. Todo el proceso que me costó con esfuerzo, con cansancio, con negación. Estoy llegando al proceso, al final, y Dios me pide que haga todo ese mismo proceso, trabajo, esa misma carga, y que la vuelva a hacer toda en un solo día. Ponete en ese lugar, pensalo de ese modo. Cuando ves que estás por alcanzar ese objetivo y ves que ese mismo objetivo se aleja de vos, es cuando se acaba el silencio para dar lugar a los reproches. Cuando ves que ese objetivo está ahí casi por ser tomado por tus manos, pero de un momento a otro se aleja, se te escapa, se te va. En tu situación personal, en lo que vivís, cada uno de nosotros atravesamos distintos valles, distintas situaciones, pero el común denominador debe ser para cada uno, en este caso, mantenernos en silencio, prestar oído a la voz de Dios. Transitamos la vida tantas veces de este modo, con queja. Tomemos esta posta de dejar la queja de lado, dejar la murmuración y buscar el propósito de Dios. Hoy tenés que saber que hay circunstancias que probablemente vivas en tu entorno, en tu propia persona, que quizás no las puedas entender con el intelecto, con la mente, pero sí las vas a aceptar a través de la fe que Dios puso en vos.
En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 14, dice, tiene que ver con esto que estamos analizando, de aceptar las circunstancias, de entenderlas, y si no las entendemos, de tomarlas a través de la fe. Mirá lo que dice el apóstol Pablo: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gloria Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseñan sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. Versículo 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, pues no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Qué nos está queriendo decir acá el apóstol? Que vos sos hijo de Dios, tenés el Espíritu Santo de Dios y este Espíritu te enseña, te instruye, te aconseja y ese Espíritu te hace entender parte de los procesos que vivís cuando estás en el valle, pero también ese mismo Espíritu es el que te da un contexto de vida, el que te ubica cuando vos estás allá en la cima y va todo bien, pero decís, soy hijo de Dios y no puedo apartarme de la voluntad de Dios. Tengo todo cubierto, estoy feliz, alegre, tengo una familia, tengo una profesión, estoy hecho, pero no me alejo de Dios. Ese mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, es el que nos enseña a nosotros como hijos de Dios. Pero esa misma falta de discernimiento, por falta de conocimiento de Dios, es la que hace que el incrédulo no entienda que vos vivas los procesos con la paz de Dios. Entonces para él es locura, no lo puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Quizás hoy vos estás a mitad de camino en tu tiempo de proceso. Puede ser que estés en tu tercer, en tu cuarto día y tenés que marchar y tenés un trecho por delante y estás a punto de darte por vencido. No renuncies. Vale la pena esforzarse. Vale la pena todo lo que viviste hasta ahora, en lo personal, en lo familiar. Vos sabés tu situación. Más allá del dolor que vivas, entregá ese dolor a los pies de Cristo, la carga que tenés a los pies de la cruz de Cristo. Y Él va a hacer el trabajo en tu vida. Aunque esa carga parezca insoportable, aunque ese desafío parezca inalcanzable, déjalo en manos de Dios. También te quiero referir una historia que seguramente la conocés, que está en el libro de Segunda Reyes, capítulo 5, y ahí encontramos la historia de Naamán, que era un jefe del ejército sirio. Y cuenta que él tenía lepra, y que él mismo va a buscar al profeta Eliseo buscando una solución a su problema. Y el profeta, ¿sabes qué pasó? No lo recibió Eliseo, mandó a un criado con instrucciones precisas diciéndole, ve al río Jordán, sumérgete 7 veces en el río, en 7 ocasiones, y serás limpio. Y Naamán no quiso ir, no le gustó la respuesta de parte del profeta Eliseo. ¿Por qué? Por 2 motivos, porque Eliseo no lo recibió y porque aparte lo mandó justamente al río Jordán. Y él pensaba, el río Jordán, hay otros ríos que son más lindos, más agradables, ¿por qué al Jordán? Entonces cuenta la historia que finalmente Naamán accedió a ir al Jordán, a sumergirse, lo hizo y salió del río la 7ª vez y fue limpio. Su piel fue cambiada. Dice que era semejante a la piel
de un niño. Entonces, esto nos enseña también esta historia que cuando seguimos las instrucciones precisas, porque Dios dio instrucciones precisas al pueblo de Israel, Dios dio instrucciones precisas a Naamán a través de Eliseo, es cuando recién ahí alcanzamos la promesa de Dios. Es ahí cuando los tiempos de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Tantas veces nos enojamos porque tenemos otro punto de vista, porque no nos gustan las formas en que suceden las cosas. Nos enojamos porque lo haríamos de una forma distinta. Y muchas veces ese enojo, esa palabra dicha en forma inoportuna, esa falta de silencio es la que nos lleva a un problema aún mayor. Y peor aún es la que nos aleja de la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Seguramente hoy vos te sientas cansado, probablemente desanimado, lo intentaste una y otra vez, vivís ese fracaso, luchás con esa debilidad que hace que estés esclavo, que no lo puedas superar, y la palabra de Dios dice: levántate, no renuncies, vale la pena, en manos de Dios vale la pena la vida. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice la palabra de Dios: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses. ¿Por qué escribió esto el apóstol? Porque él era una persona semejante a vos y a mí. Porque él seguramente se cansó, porque los años le llegaron y más allá de la edad vos podés tener más o menos vigor, porque la presencia de Dios está en tu vida y porque vos la tenés clara, porque Dios te instruye, porque el Espíritu Santo te aconseja. No te canses entonces de hacer el bien, porque vas a ver el resultado en tu vida, vas a ver el propósito cumplido en tu familia, lo vas a ver en tu trabajo, en el ambiente donde te moves, vas a ver esa promesa cumplida en tu propia persona. Pero hay una condición: si no desmayamos, si te mantenés dentro de los carriles que Dios te enseña y que me enseña a mí también. Siguiendo esa ruta, como cuando la ruta está bien marcada, los límites bien delimitados y la línea del medio bien marcada, sea de día o de noche, con lluvia, con tormentas, en buenas condiciones o regulares, tenemos el camino claro y sabemos hacia dónde vamos. No te canses, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayamos. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Mira lo que dice el apóstol: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es un león rugiente, hambriento. Y ese león, Satanás, te está buscando a vos, me busca a mí. Nos quiere hacer caer para que seamos presa fácil. Entonces, deposita tu ansiedad, tu dolor, tu preocupación, sabiendo que Dios cuida de tu persona, que Dios cuida de tu hogar, de tu familia. Resistan al diablo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes de todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Ten en cuenta que vos lo que vivís no lo vivís solo, que alrededor del mundo hay miles y millones de hermanos que están en nuestra misma condición y que lo han estado desde tiempos antiguos y que
seguiremos viviendo hasta que Cristo venga. No te canses, no desmayes. Y el versículo 10 dice, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, no porque Dios nos quiera hacer sufrir, sino porque la condición humana, la desobediencia, el pecado original trajo sufrimiento a nuestras vidas. Y ese sufrimiento se levanta parcialmente y a veces en forma casi total a través de la cruz de Cristo. Pero es una realidad que mientras vivamos en el mundo vamos a vivir conflictos, situaciones, dolores, hasta que Cristo venga o hasta que estemos delante de su presencia. Luego ustedes, después que hayan pasado un poco de tiempo de tribulación, de sufrimiento, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la realidad que vivimos en el mundo, esta es la realidad que vos hoy estás viviendo y esta es la realidad que nos ofrece la palabra de Dios, el consejo bíblico. Tenemos un gran potencial en nuestras manos porque tenemos la palabra de Dios, una palabra que es sana, una palabra que se predica y no es cambiada, adulterada. El consejo de los apóstoles, el consejo del Espíritu Santo que está a tu espalda cada día y te enseña, te aconseja, aún en la situación más difícil. Y el secreto de todo esto, en parte, pero hoy en especial, es mantenernos en silencio. Esperá en Dios, esperá en silencio delante de Dios y Él hará su obra. Te invito a cerrar tus ojos, a pensar en esta mañana, en este tiempo, en esta palabra, a pensar en lo que estás viviendo, experimentando desde lo emocional, desde lo personal, entregarle esas ganas de gritar, de expresar lo que sentís en presencia de Dios. En tu intimidad podés hablar, podés manifestarle tu dolor, pero por sobre todas las cosas, en el valle, en ese valle que tiene tanto valor, como dice tu palabra, porque es una zona baja, pero a su vez es una zona totalmente fértil para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que podamos mantener el silencio una vez más y dar lugar a la presencia de Dios. Pedile a Dios esta mañana que Él tome tu situación, tu vida, que Él tome todo integralmente, cuerpo, alma y espíritu, y que podamos entregarle de manera sencilla, humilde, y aunque haya cosas que no entendamos, a través de la fe, aceptar el plan que tienes para nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es fiel. Gracias porque tu palabra es firme. Gracias, Señor, porque no estamos solos, sino que tu Santo Espíritu nos guía, nos enseña, nos aconseja. Gracias porque cuando vivimos situaciones que no sabemos para dónde ir, tú nos resguardas, aún en el dolor, en tantos peligros que también estamos expuestos y aún no nos damos cuenta porque tus ángeles nos protegen, nos guardan, nos guían. Pedimos que esta palabra, que estos ejemplos puedan hacer vida en nuestras vidas, que puedan traer un alto sentido de peso y que podamos tomar tus cosas, Señor, con la seriedad que requiere tu palabra, Señor, porque son nuestras vidas que están en tus manos, son nuestras vidas, la de nuestra familia, la de esta
preciosa iglesia, de la de tantas personas que escuchan el mensaje de distintas formas y te necesitan y quieren oír tu voz y no saben a dónde acudir. Pedimos que tú los alcances en esta mañana y que también llegue el Espíritu Santo una vez más y descienda sobre nosotros, Señor. En tu santo nombre lo pedimos. Amén, Señor.